Saludos desde Euronews. Pronto se desinfló la esperanza en la reducción inmediata de combates en el entorno de Kiev, como anunció Rusia, tras la sesión de negociaciones de ayer martes. Desescalada no quería decir alto el fuego, responde Rusia, ante lo que ha resultado ser un simple cambio de turno de efectivos. Es la diferencia entre palabras y hechos, sobre todo cuando estaría en marcha una transferencia de tropas rusas de los territorios de Abjasia y Osetia del Sur en Georgia. La esperanza se convierte en un bien más que escaso en tiempos de guerra. Por eso, es un anticipo de normalidad ver abrazos entre estos astronautas y cosmonautas, el estadounidense Mark Van de Hey de la NASA y los rusos Piotr Durbov y Anton Sarapev de Roscosmos, que se despiden en la Estación Espacial Internacional. Se despiden de sus compañeros antes de embarcar en la nave espacial rusa Soyuz hacia la Tierra. La NASA insiste en que las tensiones no han afectado a las operaciones de la Estación Espacial, en donde la normalidad se ha mantenido. Pero tenemos bastante más. 5 muertos en Israel por disparos de un palestino, masacre entre cárteles en México, protestas en Haití contra las consecuencias de una miseria estructural y permanente. Operación del gobierno de El Salvador contra las bandas organizadas que en ausencia de sociedad civil ocupan un espacio de marginación y agresiva delincuencia. Acompáñanos ahora para ver estas y otras informaciones que forman las claves del día en 20 minutos. Avances positivos en las negociaciones en Estambul, pero Estados Unidos y Ucrania no creen las promesas rusas de desescalada en Kiev. La inflación en España alcanza el 9,8% en marzo por la guerra en Ucrania, el indicador más alto en 37 años. 5 personas muertas en un tiroteo en Israel. Es el tercer ataque de similares características que se registra en una semana. Guerra abierta contra las bandas en El Salvador. El presidente salvadoreño exige a los pandilleros que dejen de matar y declara el estado de excepción. Masiva manifestación contra la inseguridad y la inacción del gobierno en Haití, la mayor protesta desde el asesinato del presidente Moïse. Es una desescalada, pero no un alto el fuego, ha advertido la delegación rusa en la última ronda de conversaciones para poner fin a la guerra en Ucrania. Se han comprometido a reducir las operaciones de combate en torno a Kiev, empezando por un repliegue de tropas en el norte del país. Las negociaciones en Estambul han sido recibidas con esperanza, pero también con mucho escepticismo. La delegación ucraniana ha ofrecido renunciar a buscar el ingreso en la OTAN a cambio de garantías de seguridad. La reacción pública de Moscú ha sido buena y se espera que las conversaciones se reanuden este miércoles. Pero el presidente de Ucrania se mantiene cauto y advierte de que solo creen en los resultados concretos. Podemos decir que las señales que escuchamos de las negociaciones son positivas, pero estas señales no ahogan las explosiones de los proyectiles rusos. Los negociadores de Moscú han presentado su prometida reducción de la actividad de combate cerca de la capital como un gesto de buena voluntad para infundir confianza mutua. Sin embargo, sus tropas en el terreno avanzan despacio y han sufrido grandes pérdidas en su intento de tomar Kiev y otras ciudades. Al secretario de Estado estadounidense de visita en Marruecos no le convencen las promesas de Rusia. Dejaría a nuestros socios ucranianos la tarea de valorar si hay algún progreso genuino y si Rusia está comprometida de manera significativa. Lo que puedo decir es esto: está lo que Rusia dice y está lo que Rusia hace. El Pentágono informa de que ha detectado un pequeño número de tropas rusas alejándose de la zona de Kiev, pero dice que parece ser un reposicionamiento de fuerzas y no una verdadera retirada. Es el momento en el que estalla una de las minas marinas que Rumanía se ha encontrado estos días en sus aguas territoriales. Procedía de la guerra en Ucrania. Gracias a la labor del servicio rumano especializado en actividades de desminado de las fuerzas navales, se ha podido destruir el dispositivo. En ese momento, los buzos militares han llevado a cabo la operación para neutralizar la mina descubierta frente al Mar Negro. A 70 kilómetros de aquí, mar adentro. Es una misión muy peligrosa y delicada. A bordo de una embarcación ligera, los especialistas militares se acercaron a la mina y tras identificar su tipo, la hundieron y montaron 4 kilogramos de explosivo para desactivarla.
Detonaron la mina desde una distancia de casi 1 kilómetro. Es una mina que proviene de Ucrania. Fue acondicionada en 2020. Se trata de un tipo de mina pequeña, utilizada contra buques de superficie, con una carga de 20 kilogramos de TNT. Es de color negro y si el mar está agitado, puede no ser detectada. Destacaba Cătălin Herginescu, comandante de los buzos militares de desactivación de explosivos. Hay advertencias vigentes para todos los buques en el Mar Negro para que refuercen sus operaciones de observación visual y por radio. Se han desprendido algunas minas de los diques y hay un peligro real para la navegación en la zona. La mina descubierta en el Mar Negro tiene forma circular, 50 centímetros de diámetro y todos los elementos explosivos activos. Se espera que lleguen más minas a aguas rumanas arrastradas por las corrientes. Por ello, este buque del ejército patrullará la zona para detectar objetos explosivos flotantes. El mayor peligro es para los buques mercantes, que no tienen la misma capacidad de detección. Refugiados en un ferry. La ciudad francesa de Marsella, con una larga tradición de acogida de inmigrantes, ha optado por esta alternativa, cuando menos original, para albergar temporalmente a los refugiados ucranianos. El navío de la compañía Corsica Linea puede acoger hasta 1.600 pasajeros. Será un hotel flotante puesto a su disposición, pero contarán además con apoyo social, sanitario, de formación, de educación y de cuidado para los niños, ya que dispondrán también de guarderías. 500 camarotes están a disposición de los refugiados ucranianos que, pese a este entorno digno de unas vacaciones, no olvidan sus preocupaciones. Me siento deprimida porque mi abuela vive en Kharkov, vive en el piso 12 y no puede bajar, está encerrada allí. Aquí hay mucha calma, pero nosotros no nos sentimos tranquilos por dentro, porque allí están bombardeando todos los días. Para facilitarles la vida, las pancartas de información han sido puestas en alfabeto cirílico. También tendrán acceso a traductores para ayudarles a rellenar los papeles necesarios hasta que puedan regresar a Ucrania. Los lazos tradicionales entre Rusia y Serbia han puesto a este país en una posición delicada respecto a la guerra en Ucrania. Las sanciones son uno de los grandes temas de campaña de las elecciones generales del 3 de abril. Condenamos cualquier violación de la integridad territorial y la soberanía de cualquier Estado, pero creemos que es hipócrita que las naciones que bombardearon Serbia a causa de Kosovo y reconocieron Kosovo como un Estado independiente, rompiendo así la integridad territorial de Serbia, y ahora nos dicen que tenemos que unirnos en las sanciones contra Rusia. Retiren el reconocimiento de Kosovo y después podemos hablar. La coalición opositora de Demos insiste en que Serbia debe convertirse en un Estado miembro de la Unión Europea y condena enérgicamente la invasión rusa. Ono što je ovdje važno da vidimo, to je svaka evropska država gleda ipak svoj interes. Es importante saber que cada país europeo vela por sus propias necesidades e intereses. Cuando hablan de sanciones contra Rusia, todos eligen qué sanción imponer o no imponer según sus necesidades. Deberíamos ayudar a poner fin a la crisis humanitaria en Ucrania y condenar la guerra. Pero en cuanto a las sanciones, deberíamos velar por nuestros propios intereses, al igual que hacen otros países europeos. Definitivno opredeljuje na osudu jednog takvog čina. La coalición nacionalista encabezada por el partido de Beri es más directa con respecto al tema de las sanciones. Creemos que Serbia no debe cooperar con los estados de la OTAN e imponer sanciones contra Rusia. Sin embargo, estamos tristes porque hay un conflicto a gran escala entre dos naciones cristianas ortodoxas y esperamos que la guerra termine pronto. No vemos la necesidad de ajustar nuestras políticas con la UE, cuando es obvio que Serbia no es deseada en esa unión y el proceso de ampliación obviamente está cerrado. Solo debemos pensar en nuestros propios intereses nacionales, no en los intereses de la OTAN. Serbia apoya los derechos de Ucrania y la integridad del país, pero no está imponiendo sanciones contra Moscú no por sus lazos con Rusia, sino por la dependencia del gas ruso.
Se desboca la inflación en España hasta alcanzar en marzo el 9,8% respecto al mismo mes del año anterior. Se trata de la tasa más alta en 37 años, según la primera estimación oficial. Si comparamos el dato de la inflación de marzo con la correspondiente al mes de febrero, los precios aumentan un 3%, la mayor subida conocida desde agosto de 1977. La escalada de precios es generalizada, aunque la electricidad, cuyo precio medio en el mercado mayorista es este mes de 288,77 euros el megavatio hora, es uno de los factores determinantes. También los carburantes y combustibles, que no cesan en su carrera al alza desde el inicio de la invasión de Ucrania, tienen una incidencia capital en esta espiral inflacionista. El gobierno español ha adoptado un plan de ayudas directas por valor de 6.000 millones de euros para que empresas y particulares puedan paliar este aumento imparable de los precios. ¿Cuánto es? 5 personas muertas en un tiroteo en Israel, en el segundo ataque en 2 días, el tercero de similares características en una semana. Los hechos tuvieron lugar este martes en la localidad de Bnei Brak, un barrio residencial en el que viven numerosos judíos ultraortodoxos en las cercanías de Tel Aviv. Según testigos presenciales, un hombre que fue abatido por la policía abrió fuego contra los transeúntes. Israel se enfrenta a una ola de terrorismo árabe asesino. Las fuerzas de seguridad trabajan para combatir el terrorismo con persistencia, diligencia y puño de hierro. Según los medios israelíes, el agresor era un palestino de 26 años, originario de una localidad del norte de la Cisjordania ocupada. 11 israelíes han muerto en los 3 ataques registrados en los últimos 7 días, en una ola de violencia inédita en 15 años. Las fuerzas de seguridad están en la alerta máxima ante el inminente inicio del Ramadán, el mes sagrado de los musulmanes que comienza el sábado. Guerra abierta contra las bandas en El Salvador. El presidente salvadoreño exige a los pandilleros que dejen de matar. Nayib Bukele advirtió a las bandas organizadas que si la escalada de asesinatos en el país no cesa, sus compañeros encarcelados pagarán las consecuencias. Las redadas se han sucedido sin interrupción desde el lunes. El Salvador sufrió este fin de semana 87 homicidios. El sábado pasado, con 62 muertes, fue el día más mortífero de la historia reciente del país centroamericano. En este tuit, el presidente salvadoreño anuncia represalias contra los 17.000 miembros de bandas encarcelados, amenazándolos con restringirles alimentación y con que no verán el sol. Las autoridades atribuyen a las bandas la ola de violencia principalmente a la Mara Salvatrucha MS-13. El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, anunció una campaña para acabar con la delincuencia organizada. Se metieron con el gobierno y con el presidente equivocado. No importa cuánto tiempo nos desvelemos, cuántos kilómetros andemos caminando, cuántas casas vamos a seguir abriendo para sacar de ellas a estos cobardes asesinos de nuestra gente. El director de las prisiones salvadoreñas, Osiris Luna, anunció el trato de dureza excepcional que van a aplicar a los presos pertenecientes a bandas. Que estos criminales van a saber hoy que todo lo que hagan sus homies allá afuera, a la población honrada de este país, todo lo que hagan, ese sufrimiento que le hagan a la población, lo van a sufrir ellos aquí. No podrán ver ni un solo rayo del sol y estar 24 horas del día encerrado dentro de su celda. Algo que levanta las alarmas del presidente de la Asociación Prodemocrática Acción Ciudadana, Eduardo Escobar. Es que este régimen de excepción al que nos enfrentamos como país se puede prestar para una serie de arbitrariedades de parte de las autoridades de seguridad pública. Se puede prestar para abusos de poder y para afectar los derechos de los ciudadanos en varios sentidos. Las bandas organizadas tienen unos 70.000 miembros en El Salvador.
El país está bajo estado de excepción desde el domingo con suspensión de garantías constitucionales. Pero pese a las medidas extraordinarias y las detenciones masivas, las pandillas mantuvieron el domingo su desafío al gobierno de Bukele. Es la mayor protesta en Haití desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio. Los haitianos tomaron las calles el martes ante el aumento de la inseguridad en la isla. La violencia y los secuestros de las bandas criminales han ido en aumento y han puesto de manifiesto la incapacidad del primer ministro Ariel Henry para enfrentarse a ellas. El pueblo haitiano está en peligro, dice este abogado. Los abogados no pueden circular, los pequeños comerciantes, el pueblo es víctima de secuestros y las autoridades están ausentes. Las manifestaciones se tornaron violentas en algunas zonas. En la ciudad sureña de Los Cayos, una persona falleció y otras 5 resultaron heridas, 4 de ellos policías, en el asalto al aeropuerto, donde un grupo atacó e incendió un pequeño avión. Las protestas y huelgas se han sucedido en las pasadas semanas, esta última coincidiendo con el 35º aniversario de la Constitución haitiana. Una pelea entre cárteles de la droga en Michoacán, México, acaba con la vida de 20 personas. Carlos Torres Piña, secretario de Gobierno de Michoacán, informó que el cártel de los Correa atacó al cártel Jalisco Nueva Generación durante una pelea de gallos clandestina para acabar con su presunto líder. Estos grupos criminales luchan por el control en la zona de actividades ilegales como la producción y tráfico de metanfetamina, extorsiones y secuestros. Esta masacre posiciona a Michoacán como uno de los estados con mayor número de asesinatos relacionados con el crimen organizado del país. Según los datos de los gobiernos federal y estatal, en el estado operan una decena de cárteles de narcotráfico. De acuerdo con las cifras oficiales, Michoacán acumula 484 homicidios en los 2 primeros meses del año. 2019 y 2020 fueron los años más violentos de la historia de México. Solo el año pasado hubo más de 33.000 homicidios. Escuchen, este es el sonido de los manglares. A pocos kilómetros de los rascacielos de Ciudad de Panamá, en la penumbra de la densa vegetación del manglar de Juan Díaz, miles de aves encuentran cobijo en su camino migratorio por el continente americano. Viajan desde el Ártico, Alaska o Canadá, a los bosques del Amazonas o las costas de Chile y Argentina, y a la inversa, según el momento del año. ¿Por qué se detienen aquí? Porque es un entorno único, donde abunda el alimento, pero también es un entorno que hoy se encuentra en peligro. Tú necesitas hábitats saludables en la medida en que tanto los fangos como los manglares sigan proporcionando ese alimento a las aves. Tú vas a tener esa constancia de aves migratorias visitándonos o haciendo una parada estratégica aquí o manteniendo Panamá como su sitio de destino migratorio. Las aves conviven en el manglar junto a latas vacías, botellas de plástico, restos de neumáticos y suelas de calzado que han llegado hasta aquí arrastrados por la marea. A la basura y la contaminación se suman la presión urbanística con la construcción de faraónicas obras de infraestructura y la actividad agrícola y ganadera. El problema de la basura no solo afecta a los manglares, a los sistemas marinos costeros, sino también a los ríos. Todo lo que arrastra el río también llega al mar. Todo lo que llega al mar por las mareas y las crecientes también llega al manglar. El resultado es que hoy Panamá cuenta con 165.000 hectáreas de manglares, menos de la mitad de las hectáreas que tenía hace solo 50 años. Y las consecuencias podrían ser muy significativas, porque estos entornos naturales protegen las costas de los embates del clima y alimentan a numerosas especies marinas de importancia comercial. Entonces, ¿cómo le podemos decir a los tomadores de decisiones que protejan los manglares? A través de todos los beneficios que nos brindan, entre ellos la captura de carbono. Y ahora con los acuerdos de París es un tema muy importante en los que todos los países están involucrados. En definitiva, un futuro mejor para Panamá pasa por aprender a proteger sus manglares. Escondido en la zona de El Mirador se encuentra Salento, un pequeño pueblo colombiano caracterizado por su belleza arquitectónica tradicional, sus montañas y sus hermosos paisajes.
Ahora es conocido en el mundo entero por ser uno de los lugares que inspiró la película de Disney Encanto, ganadora del Oscar a Mejor Película de Animación. Encanto cuenta la historia de Mirabel, del clan Madrigal, a través de una colorida celebración de la cultura colombiana. Para los habitantes de Salento, el film consigue enseñar la cara más positiva de la cultura colombiana. Todos los colombianos y especialmente los salentinos estamos felices con este logro. Esto no es un logro solo para Salento, sino para todo el país. Mostrar esa cara tan positiva. El pueblo de Salento se encuentra en medio del Valle de Cocora, otro de los lugares que inspiró esta mágica historia. Las palmas de Quindío, los cafetales y la vegetación amazónica son algunas de las referencias naturales que aparecen en la cinta. Con todos estos elementos, Disney ha dejado de lado los castillos llenos de hadas y tesoros y ha demostrado que una casa colombiana combina muchas más cosas. Hasta aquí hemos llegado en Euronews hoy. Pueden seguir el resto de la información en nuestra página web y en las redes sociales. Les dejamos con nuestro no comment del día desde el Vaticano. El Papa Francisco ha recibido a los niños ucranianos que se han visto obligados a dejar sus casas y colegios por la invasión del ejército de Rusia. Gracias por acompañarnos y hasta mañana.